Y sin mayor preámbulo, daré la entrada como primero al maestro Luis Alexander Barría Moscoso, quien es catedrático de Derecho Ambiental y Agrario y Minas, investigador científico de la Universidad de Panamá, doctorado en Derecho con énfasis en Derecho Ambiental, maestrías, Derecho Medioambiental y Sostenibilidad, negociación, mediación y arbitraje, educación ambiental, manejo y gestión de vida silvestre, licenciatura y Derecho en Ciencias Políticas, posgrados, docencia superior, responsabilidad civil, derecho a la inteligencia artificial, comercio internacional. Sin mayor preámbulo, me permito presentar al maestro Luis Alexander Barría Moscoso. Adelante, maestro, para no... Muchas gracias, don Álvaro. Muchas gracias, don Álvaro. Voy a comenzar entonces la presentación. Nada más me confirman si se está viendo en pantalla completa. ¿Me pueden confirmar? Sí, doctor, sí se ve bien. Perfecto. Bueno, aquí entonces nosotros iniciamos, muchas gracias, con este tema sobre la legitimidad activa para representar a la naturaleza. Y si ven la imagen que está de entrada, nos pone casualmente en el tema inicial, que es entender si nos encontramos ya en el momento del paso, en la formulación normativa de los preceptos antropocéntricos, es decir, del antropocentrismo, si ya estamos dando los pasos al momento de la tutela legal efectiva de la elaboración de normas bajo los preceptos ecocéntricos, es decir, el ecocentrismo. Y en este caso, dentro de este interesante simposio que he estado poniéndole mucha atención en horas de la mañana y de la tarde temprana, del tema de la tutela legal primero en Panamá, pasaremos luego por la tutela también judicial y la tutela convencional, de lo que yo le denomino la trilogía, y esto que ven acá abajo, que es las leyes 125 del 2020, Escazú en Panamá, la 287 del 2022, que es la ley por la cual se otorgan los derechos de la naturaleza, pero que en Panamá, un caso casi único, no digo que único, pero casi único en el mundo, esta ley, su título es ese, pero lo que crea realmente su artículo primero es a la persona jurídica, al sujeto de derecho denominado naturaleza, y hace menos de un mes entró en vigor la ley 402, que es el Código Procesal Civil. Esta trilogía legal entonces nos lleva a nosotros a ir viendo algunos aspectos interesantísimos sobre, primero, el marco legal que nos pone en este aspecto para los abogados, que es la trilogía que les he mencionado, que son las tres leyes, pues, con las que nosotros planteamos que ya se puede en Panamá ir ante los tribunales a representar la naturaleza. Entonces, el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho se establece en el artículo 1 de la ley 287 del 2022, que a la letra dice, y cito, esta ley tiene por objeto reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho. Así, taxativamente lo dice en Panamá. Y adicional, entonces es un desafío para el Poder Judicial que realmente no está acostumbrado a este tema. Y los numerales del 1 al 4, que veremos más adelante, del nuevo Código Procesal Civil, así se los reafirma. Entonces, el análisis de la ley 287 nos lleva por cuatro elementos. La legitimidad activa, que se reconoce en el artículo 5, que es otro elemento importante. Además de los derechos, además de la persona jurídica, también el artículo 5 reconoce la legitimidad activa. Ahora les voy a leer el artículo para representar a la naturaleza. El sujeto de derecho, que ya les indiqué que se crea por ley, la protección de los derechos y la obligación del Estado en proteger estos derechos. El artículo 5, cito, dice así en la ley panameña, toda persona natural o jurídica, individualmente o en asociación legal, tiene legitimación activa en virtud del interés difuso para representar a la naturaleza, para exigir el respeto y cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en esta ley ante instancias administrativas y judiciales a nivel nacional. Entonces, esto es fundamental. Obviamente, el artículo 1 es la que reconoce el derecho de la naturaleza, lo pasamos rápido. La protección de los derechos de esta naturaleza está en los artículos 3 y 4 de la misma ley. Y el artículo 6 y el 7 nos establece las obligaciones del Estado con respecto a todo este nuevo sujeto de derecho que reconocemos. Ya esta trilogía
legal o panameña que garantiza el acceso a la justicia, entonces viene entre los años 2020 y 2025, porque en el 2020 es cuando se aprueba Escazú, la ley 125, que incluye pues todo lo que ustedes ya conocen del acuerdo de Escazú. No voy a hacer énfasis en eso, se ha mencionado bastante. En el 2022 entonces la ley 287, que es la que crea el sujeto de derechos, los derechos y la legitimidad activa. Y en el 2023 se crea la ley 402, pero tuvo una vacatio legis de 2 años y entró en vigor en el mes de octubre próximo pasado, donde se establece el nuevo Código de Procedimiento Civil, que en la República de Panamá, adivinen qué, está basado 100% en convencionalidad. Es uno de los códigos o el código más reciente de Panamá y ya abarca totalmente la convencionalidad. Entonces, la transición en cuanto a la justicia con este nuevo Código Civil es un elemento básico que nos ayuda a nosotros los abogados. Les estoy hablando de un tema que no tiene ni un mes. Así que si me preguntan si ya hay demandas, si hay todo esto, no, no, no. Les estoy poniendo al tanto de una tutela legal efectiva, pero que está muy reciente y que nos va a tocar a los abogados en Panamá que nos dedicamos a esto, comenzar ahora a ser efectiva, porque era una mesa que le faltaban algunas patas. Mientras no entrara este Código Procesal Civil, yo al final de esta presentación voy a mis propuestas en el tema de mi tesis doctoral, donde yo abogo ya por la creación de la jurisdicción ambiental. Pero lo que estamos planteando también en mi tesis es que efectivamente ya la jurisdicción civil, aplicando el acceso a la justicia que contempla Escazú, debe estar recibiendo estas demandas. Entonces, aquí le pongo rapidito y le voy a leer sucintamente, sobre todo el numeral 3 lo están viendo ustedes en pantalla del libro primero del Código Procesal Civil. El numeral 3 dice tutela judicial efectiva. El anterior dice control de la convencionalidad, el numeral 2. Es decir, que el proceso civil está basado en control de la convencionalidad total. Pero el numeral 3 dice, toda persona tiene derecho a acudir a la jurisdicción civil para el ejercicio de reconocimiento de sus derechos sustanciales o para la defensa de sus intereses o de las relaciones jurídicas que le conciernan. ¿Qué les estoy diciendo que es en Panamá ya la naturaleza? Un sujeto de derecho, una persona. Entonces, aquí está todo ya cerrado. La persona llamada naturaleza puede acudir en base a este nuevo código que está basado además en convencionalidad, control de la convencionalidad y constitucionalidad del proceso, totalmente en un proceso civil al momento. Entonces, los temas claves, el concepto de daño ecológico puro, tampoco voy a reparar mucho en eso. Es que una cosa es el daño ecológico tradicional, que es cuando un ser humano, su patrimonio, un culto ser humano, reciben una contaminación, un daño producto de una afectación al ambiente, contaminé con mercurio, me dio cáncer. Y otra cosa es cuando es la misma naturaleza la que sufre el daño. Esa naturaleza que ya veníamos en el mundo reconociendo esto, no podía ser efectiva la defensa de sus derechos porque faltaba el elemento en el mundo y en Panamá de cómo lograr que los tribunales admitieran una demanda en donde aquí en Panamá y en sus países igual, el que reclama, el que tiene la legitimidad activa, debe demostrar que sufrió el daño. ¿Me explico? Entonces, si el que sufrió el daño era la naturaleza, pero la ley no reconocía a la naturaleza como sujeto de derecho, esto era imposible. Bueno, esto ya es posible en Panamá en base a lo que les hemos estado explicando. Entonces, a nuestro criterio, ya estamos pasando, lo ven en pantalla, del modelo jurídico antropocéntrico al modelo jurídico ecocéntrico. Esto involucra un tema de análisis de las civilizaciones y también un tema que tiene que ver con lo referente a la ética ambiental moderna y los derechos de la naturaleza. Entonces, en este sentido, los derechos de la naturaleza están realmente muy, pero muy empapados en este tema y se hacen altamente importantes en toda la evolución que estamos viendo. El caso que estamos viendo en pantalla ahora, que es el caso de la mina de cobre panameña, es muy importante porque es nuestro caso modelo que estamos llevando adelante para sustentar todo lo que estamos diciendo en Panamá. Por constitución, título de Hacienda Pública, los minerales son propiedad del Estado. Lo que pasa es que se ha estado violentando la constitución del año 72 hasta la fecha y nosotros encontramos en otra investigación jurídica que va a ser publicada en la revista Cátedra en los próximos días, 24 pronunciamientos, aquí lo tiene la Corte Suprema. Los 24 pronunciamientos en materia de minas son a favor de la naturaleza del Estado panameño. Entonces, todo esto nos va llevando a que este año 2025 es cuando esto se consolida y nos lleva entonces a un resumen, que es lo que tienen aquí en pantalla, de lo que nosotros llamamos la tutela legal, la tutela convencional y la tutela
judicial. La tutela legal, ley 125, 287 y 402. La tutela judicial en los fallos del 17, del 23, ambos de inconstitucionalidad, y en el 24, 4 fallos de cosa juzgada constitucional que ya tenemos aquí en Panamá, en donde se menciona todo esto con respecto al caso de la mina de cobre. Y a nivel de la convencionalidad, la resolución 76300 de la ONU, donde se conoce los derechos de la naturaleza o a un medio ambiente sano como derechos humanos, y la opinión consultiva, muy buena, si no la han leído, léanla, OC 3225 de este año, de mayo de este año, de la Corte Interamericana, que es la que plantea perfectamente el tema del jus cogen, no olviden esto, el jus cogen en todo este tema de la naturaleza como sujeto de derecho es fundamental. Aquí les paso rápidamente los textos, después si quieren se los comparto, tanto de los fallos como de las leyes, como de las opiniones consultivas y todo lo que tiene que ver con la convencionalidad, y nos vamos a la parte final. Entonces, ¿cuáles son los pasos que estamos siguiendo en Panamá? Primero, la etapa 1, adopción del CASU, ya la cumplimos en el año 2020. Etapa 2, reconocimiento legal del sujeto de derecho y los derechos de la naturaleza en el año 2022. Etapa 3, la implementación del Código Civil, octubre del mes pasado. Etapa 4, el reconocimiento internacional, la OC 32 y la resolución 76300. El paso 5, que es que haya tutela judicial, los fallos de la Corte, que son 24. Y estamos entonces ahora en nuestra propuesta, pues por eso vamos finalizando, que es que se tiene que crear la jurisdicción ambiental. Y en el caso de Panamá eso es fundamental, porque la jurisdicción ambiental es importantísimo porque tiene que crearse en Panamá. Es un país donde se ha creado la jurisdicción, por ejemplo, de familia, en donde se ha creado la jurisdicción marítima, que en otros países no existe. Entonces no vemos ningún problema para que se cree la jurisdicción ambiental, incluyendo que la sala tercera, que en Panamá es de lo contencioso administrativo, pero que tiene que ver también con lo laboral, con lo ambiental, con los derechos humanos, nosotros planteamos que debe dividirse todo esto, por lo menos en una sala de derechos sociales, y por supuesto tiene que venir una validación. Entonces, estamos finalmente ante un cambio de paradigma real, la evolución del derecho de los preceptos antropocéntricos a los conceptos ecocéntricos, y será el caso panameño, nuestra pregunta también en nuestra tesis doctoral, un modelo a seguir para la creación de una nueva jurisdicción ambiental que puede implementarse a nivel continental o mundial. Bueno, eso está por verse, pero nosotros estamos dispuestos a demostrarlo. Muchas gracias y estamos atentos a cualquier pregunta que ustedes tengan a hacernos cuando venga el momento del debate. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, maestro Luis Alexander Barría Moscoso, por esa extraordinaria exposición.